bendiga a cada uno en esta mañana. Abran sus Biblias a Gálatas 4, 1 y 2. Después de leer la escritura voy a orar. Gálatas 4, 1 y 2. También digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por todo lo que has hecho a través de los siglos, y en este siglo XX estás haciendo con nosotros. Tu infinita misericordia resplandeciendo al llegar al tiempo que tú señalaste, Señor. Por eso te damos gracias por la misericordia y la expresión de tu amor con la cual tú, Señor, te revelas a través de tu palabra, a través de tus hijos. Te damos gracias por aquellos que están presentes en esta mañana. Bendíceles, y aquellos que andan por fuera también bendíceles en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Sublime gracia una vez. Que es un placer poder estar de nuevo aquí para estudiar concerniente al mensaje de la última hora. Contentos de que el Señor sacó avante a la hermana Patricia y a la hermana Catalina. Es en verdad una obra tremenda, la cual las mujeres tienen que llevar a cabo para poder dar a luz. Yo creo que ellas nos predican un tremendo mensaje, ¿verdad? Porque cuando están esperando, están en cinta, tienen que tener paciencia hasta el tiempo señalado. Por eso es que me agrada bastante cómo es que Dios hace las cosas para mostrarnos su grandeza. Aquí la escritura que acabamos de leer está hablando de que los hijos iban a ser igual que el siervo hasta el tiempo señalado por el Padre. Estamos estudiando sobre el tema conducta, orden y doctrina. Este es el mensaje número 4. Y estamos hablando sobre la disciplina en el hogar. Cosas muy sencillas, muy pequeñas, pero es lo que queremos hablar, esas cosas pequeñas y sencillas.
Voy a estar leyendo del mensaje para qué fue dado el Espíritu Santo. Y antes de leer, deseo hacer notorio o aclarar a la gente que nos escucha por cinta, que perdonen a este servidor por las frases que uso en ocasiones y mayormente el domingo próximo pasado. Posible a usted se le dificulte entender ciertas frases que di, pero es que yo tengo que hacerme entender al pueblo que me está escuchando, y tengo muchos jóvenes que aún la gente que está con nosotros no ha podido digerir o asimilar o comprender la situación en la cual ellos están, porque tenemos a varios jóvenes que nomás no lo pueden entender en español, de manera que ellos me están escuchando en español porque no quieren tomar los audífonos, algunos de ellos, y es difícil que ellos capten excepto les hable en el vocabulario que ellos me puedan entender. Desde que empecé a predicar este mensaje, no he tratado de ser un orador ni un tremendo predicador, el cual tenga frases hermosas. Les voy a decir la verdad, si tuviera la capacidad, las hubiera echado a la basura, porque creo, conforme la revelación que tengo, es que debemos de expresarnos en la manera que el pueblo pueda entender. Entonces, mi único fin es de poder darle el mensaje a la gente y expresarme de la manera que necesite expresarme para que me entiendan. Estamos estudiando sobre la disciplina en el hogar. Para empezar en esta mañana, deseo leer el párrafo donde me quedé la última ocasión en el mensaje para qué fue dado el Espíritu Santo. Terminé de leer el párrafo 47, cómo es que el Señor nos toma a nosotros después de que hemos sido encontrados fieles, nos pone sobre una plataforma, sobre esta plataforma ahí nos coloca y luego tiene una ceremonia pública para que todo el pueblo se dé cuenta que ahí está un hijo que ha sido encontrado fiel. Debemos de recordar que cada uno de nosotros debemos de pasar por esta ceremonia. Y luego voy a continuar a ver qué es lo que hizo Dios con su hijo. Usted sabe que nosotros como padres terrenales, en ocasiones queremos que un niño o un joven, una dama de el hermano fulano o mangano que se porte bien, y a veces somos capaces de regañarles o decirles algo o rezongar ante otros, pero en realidad nosotros no podemos hacer nada con nuestros hijos. Y Dios no es de esa manera. Dios no nos pide a nosotros algo que Él no haga. Entonces, si acaso Dios demanda de nosotros fidelidad, crecimiento, y luego que seamos probados para poder ser adoptados, Dios demandó lo mismo de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Entonces deseo leer el párrafo 48. Dice el profeta, en el mensaje para qué fue dado el Espíritu Santo. Ahora, vea lo que Dios hizo. Fíjese. Now notice what God did. Hizo. Tiempo pasado. Cuando su hijo nació, le permitió vivir por 30 años, probándolo durante este tiempo. Por 30 años estuvo Dios probando a su hijo.
después de que lo probó por 30 años, dice la Biblia, o el mensaje, luego le dio 3 años de dura prueba. Vio, antes de poder adoptarlo, Dios probó a su hijo por 30 años. Y después de que ya lo probó por 30 años, lo llevó por una dura prueba a través de 3 años. Al final de esa dura prueba, cuando vio que su hijo era apto en los negocios de su padre, allá en el monte de la Transfiguración, dice el profeta en el libro de San Lucas, tomó consigo a Pedro, a Santiago, a Juan, 3 testigos, y subió a la cúspide del monte, y ahí llevó a cabo la ley de la adopción. Qué tremendo, ¿verdad? Después de 33 años, 30 años de prueba y luego 3 años de dura prueba, llevó Dios a su hijo. Quiero que te fijes que fue Dios el que lo llevó a través de la prueba. 30 años. Y luego 3 años de dura prueba. Hay ocasiones que cuando hablamos con la gente, ellos no pueden entender muchas cosas, y en realidad lo que no pueden entender es que no quieren aceptar la realidad de la cosa. Y es que en cuanto aceptan al Señor, empiezan a pasar por pruebas, y luego al empezar a pasar por pruebas, dicen ellos, es que el diablo es muy astuto y me está tentando o probando. Y toda la fama se la dan al diablo, todo el honor se lo dan al diablo. Pero yo leo la Escritura en una manera un poco diferente. Yo veo que cuando Jesús fue probado por Dios por 30 años, dijo Dios, bueno, es tiempo que le dé 3 años de dura prueba. Fue bautizado Jesús por Juan en el río Jordán, y luego veo que la Biblia dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. No fue el diablo el que llevó a Jesús, fue el Espíritu Santo el que llevó a Jesús al desierto para ser tentado del diablo. Pero hay veces que la gente dice, yo quisiera que el Espíritu Santo me guiara, y a veces nos guía, y luego cuando nos guía a un lugar, queremos ser contra el Espíritu Santo. En paréntesis, recuerdo a un hombre, un tremendo hombre. Este hombre es un predicador, un tremendo orador. Es un hombre que vive la vida, y a lo mejor que él sabe la luz que tiene. Pero este hombre no puede ver ni en pintura al hermano Branham. Y la causa que no puede ver en pintura al hermano Branham, después de que en una ocasión él publicó o dijo públicamente que el hermano Branham era un profeta, que era un siervo de Dios, pero después se retractó y ahora dice que el hermano Branham es un falso profeta. Y la causa por la cual él cree que el hermano Branham es un falso profeta es porque su esposa estaba muy enferma, y al estar muy enferma, esta mujer vino por la línea de oración para que orara al hermano Branham por ella. Cuando el hermano Branham la vio, le dijo, mujer, yo nada tengo que ver contigo. Vámonos. Y de ahí el hombre agarró raíz de amargura contra el hermano Branham. Y dice, no, es un falso profeta. Para mi manera de ver la Escritura y el mensaje, yo podría decir que eso prueba que el hermano Branham es su profeta. Un falso profeta es que el hermano Branham le hubiera dicho a la hermana, el Señor te sana, así dice el Señor, y luego que no hubiera sanado. Porque esta hermana hoy está sana. Después de un tiempo que ella pasó, sanó automáticamente. Cuando el hermano Branham la vio, él pudo entender que era Dios el que había permitido que ella estuviese así.
y que ella iba a estar así por tanto tiempo, y el hermano Branham no había puesto sus manos sobre aquella mujer, era Dios el que había puesto sus manos. De modo que, ¿qué tenía el hermano Branham con ella? Nada, absolutamente nada. Eso me prueba a mí que es un profeta, o que obró como un profeta. Entonces, este hermano, en vez de rechazarle, debía de alabar a Dios y aceptarle como un profeta. Porque es muy fácil decirle, cuando alguien viene, hermano Bernabé, es que estoy en una dura prueba, tengo esto y tengo lo otro, ¿qué hago? Es muy fácil decirle, hermana, mira, voy a orar por ti, ya no va a haber más prueba, vete en paz. Es lo que mucha gente quiere que se le diga. Pero ¿cómo le va a decir uno así? ¿Verdad? Al contrario, si necesitamos la prueba para llegar a la adopción, yo le digo, Señor, dale más prueba. Hay ocasiones que hablo con los jóvenes y yo amo mucho a la juventud. Veo yo que en realidad a la juventud la excluimos de muchas cosas y no las tomamos en su valor, ni las ponemos en su lugar, y nos olvidamos que ellos son jóvenes. Pero cuando yo hablo con ellos en ocasiones, les digo, se me figura que voy a empezar a dar una clase un poco diferente para que la gente aprenda. Y lo primero que me preguntan es, ¿y vas a dar exámenes? ¿O vas a dar pruebas? Vio, porque todo corre muy bien hasta que no llega la prueba. Somos unos alumnos tremendos. Podríamos decir un sábelo todo. Estamos estudiando la materia de la electricidad y vamos a nuestras clases y ahí estamos. Hacemos como un amigo mío. Yo le cortaba el cabello en el estado de California, en la ciudad de San José. Era un drogadicto el muchacho, vendía drogas y en cierta ocasión se le estaba poniendo muy duro la cosa al joven. Y en el periódico salió ahí un editorial, una reseña de un joven que habían arrestado. Y luego yo tomo el periódico y se lo doy a él para que lo lea. La barbería estaba llena. Y es que el joven siempre traía aquí como 10 plumas. Aquí 10 plumas, aquí 3 más, aquí 4 más y aquí unas 2 más. Dije yo, este tremendo joven, aunque es un drogadicto, es un erudito. Un hombre, un escolar, un hombre sabio. Cuando le di el periódico, miré que volteó para los lados y me hice encaló y me habla un lenguaje que nomás ellos hablan. Dice, ¿qué pasa contigo, amigo? Dice, es que yo no sé leer. No avergüences, hombre. Bueno, cuando le di la prueba al poner el periódico, no pasó la prueba. Es que no sabía leer, aunque traía ahí sus lápiz. Entonces, cuando uno viene con Dios, uno dice, pues yo soy hijo de Dios y yo quiero esto y lo otro. Pero antes de que Dios nos dé lo que nosotros queramos, necesita de darnos la prueba de la palabra. Y allí es donde la mayoría de la gente no quiere. Pero la única manera que nosotros podemos ser adoptados es que tenemos que ser probados. Amén, hermanos. Y ese es el tema que llevamos, la disciplina en el hogar. Miren, nuestros hijos, ellos quieren muchas cosas de nosotros. El hijo a veces no sabe lo que se trabaja para ganar $5. Y a veces nomás sabe decir, papá, dame $5, ¿verdad? Dame $3, dame $8, necesito $30. Antes pedían para un par de zapatos $4, ahora piden $40. Y luego le dice uno, bueno, hijo, está muy bien, ahí están los $5, ahí están los $10. Bueno, aunque nomás traigo 40, ahí están los $40. Y luego al ratito le dice uno, hijo,
tira a la basura. ¿A cuál basura? Bueno, cuando se le dio la prueba, no pasó la prueba, y es donde debemos de pasar la prueba. Eso es en lo natural, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una familia espiritual también, porque la disciplina en el hogar, nosotros somos el hogar donde Dios mora. Entonces, antes de poder ser adoptados, tenemos que ser probados. Igual que como Jesús. Yo voy a cubrir aquí una cosita, que al empezar a hablar de ello, parece que le erro, le fallo, o que no estoy en la Escritura. Pero yo veo que Dios es tremendo. Cuando Él vio la condición de la humanidad, Él vino a nacer en un pesebre a través de 30 años. Fue probado. Su papá, o sea, José y María le ordenaban algo y él estaba obediente. Dice la Biblia que estaba sujeto a José y a María. Yo sinceramente creo que si la historia enseña y muestra que José era carpintero, yo creo que Jesús era un tremendo carpintero. José le dijo a Jesús: mira, ya tienes 13 años, y por 13 años te he puesto para que tengas el barrote, para que midas los cuartos donde vamos a construir, pero yo creo que es tiempo que ya empieces tú a formar la casa. De manera que toma el martillo en la mano y empieza a formar la casa. Ahí está Jesús, obediente, Dios en carne humana, obedeciendo y estando sujeto. Había ocasiones como cuando tuvo 12 años y que por primera vez fue a Jerusalén, y al ver aquel tremendo templo y a ver aquellos tremendos doctores, escribas, hombres que sabían el Viejo Testamento al punto de la letra, los vio que estaban a ciegas concerniente a las verdades bíblicas, y por un momento estando en reposo, siendo que sus padres, o sea, José y María, le habían traído a Jerusalén, y siendo que ahí estaban adorando al Dios vivo, y sabiendo él que en realidad ya se aproximaba el tiempo cuando él se iba a manifestar a ellos, le faltaba casi 18 años. En un momento que no se pudo detener, empezó a preguntarles preguntas, a ver si saben en dónde están parados, porque allí es donde se sabe, si el hombre sabe dónde está parado. Cuando yo he platicado con varios teólogos o hombres que saben discutir sobre las Escrituras, dicen, la primer clave, dice, para que no pierdas tú un argumento, es que no dejes que el otro tome la palabra. Tú toma la palabra. Siempre habla, y llena el tiempo de palabras. Por eso es que hay muchos que son tremendos para hablar, porque aprendieron la primera ley de los argumentos, y es no dejar que el otro hable. Pero el hombre que sabe dónde está parado, le gusta mejor callar y esperar que el otro hable, porque sus propias palabras ahí lo enreda, o se enreda solo. Pero tiene que saber en dónde está parado. Y Jesús sabía dónde estaba parado, y empezó a ver a sus lados, y por ahí a su izquierda vio al rabí posible Nicodemo, y empezó a preguntarle una pregunta, y luego se volteó al otro rabí y le preguntó otra pregunta a él. Dice la Biblia que estaban atónitos cuando de repente le llegó ahí José y María, y le dijeron: ¿qué pasa contigo, hombre? ¿Te perdiste? Y él se quemaba, por decirlo así. Él ya no podía soportar, tenía ganas de darles otras cachetaditas allí a aquellos.
o darle otra entrada para que me entiendas, pero tenía que estar sujeto. Ahí está la clave. A mí me preguntan, hermano García, ¿qué es la primera o el primer requisito o calificación que tú ves en un hombre para que pueda decir que puede ser un hombre bueno, usado por Dios? Bueno, le digo yo, mira, en realidad yo no busco talento, porque hay gente que tiene mucho talento, pero nunca van a servir para nada. Lo primero que se necesita es que sea un hombre fiel, hombre obediente, hombre sujeto. Porque mire, hermano, para poder ser usado por Dios se necesita la obediencia, la humillación, la sencillez, amar al pueblo, tener buen testimonio. Porque si un hombre tiene mal testimonio, por ejemplo, y se para aquí detrás del púlpito y le dice a usted algo, lo que sucede es que ustedes todos se convierten en San Antonios. Ya saben ustedes que este hombre tenía por ahí a un santito, ¿verdad? Y le oraba a él, a San Antonio. Resulta que San Antonio no le hacía caso. Y luego se fijó muy bien y miró que no tenía orejas. Entonces tomó un taladro y le hizo un agujero. Pero resulta que se pasó de un lado al otro. Y luego después le volvió a pedir y no le contestaba y por fin le dijo, oh, ya sé por qué, te entra por una oreja y te sale por la otra. Es lo mismo. Un hombre sin buen testimonio se para a hablar y decirle algo a usted, ustedes se vuelven en San Antonio, porque no le oyen. Entonces la primera cosa que se necesita es que sea un hombre de buen testimonio, que ustedes vean que les ama. Es lo primero que yo busco. Yo sinceramente creo que tengo hombres que tienen talento, pero eso no es lo indispensable. Porque mire, usted toma a una persona con talento, pero esa persona es una persona desobediente, contumaz, rebelde, no es fiel, y usted le permite que tome lugar y que predique y se entrene, lo que usted está criando es un monstruo, un cáncer. Por eso es que hay tantos cánceres que hoy en día están predicando, han aprendido a expresarse, pero rebeldes, contumaces. ¿Qué es lo que están haciendo? Haciendo más daño que bien. Entonces yo miro que aunque Jesús tenía la capacidad, porque Él era la palabra hecha carne, y la palabra encarnada, parada ante los teólogos, tenía toda la libertad para derribar cualquier doctrina farisea, saducea o herodiana. Cualquier epicúreo o estoico o sabio o erudito que tuviera ante él, lo derribaba porque él era la palabra. Y aunque tenía todas las ganas de darle un buen entrón, él fue sujeto. Cuando llegaron y le dijeron, oye, vámonos para la casa, es que el trabajo nos espera allá. Posible tenían un contrato de construir una casa. Ya se había terminado la fiesta. Usted sabe cómo es con nosotros, hermanos. ¿Verdad que la Biblia dice que hay tiempo de jugar, hay tiempo de comer, hay tiempo de dormir, verdad? Lo que pasa con muchos de nosotros que nomás queremos ser de un solo jalón. Queremos solo jugar o dormir. Estamos acostados y mañana estoy ahí a las 7 de la mañana. 15 para las 7. Levántate. Está muy suave las cobijas. No quieren levantarse. La cosa es saber ser fiel a Dios. Hay ocasiones que los hermanos los miramos tremendos. A las 11, a las 12 de la noche y parecen jóvenes todavía, hermano Uriel. Tienen 40, 50 años y se mueven como se mueve el hermano Paz, el hermano Poncho, el hermano Mario. Ellos están jóvenes. Ellos pueden brincar, gritar y correr y moverse.
Y al siguiente día, con ánimo y valor y vigor de entrarle otra vez. Pero nosotros a veces que miramos a los hermanos de 40, 50 años, el sábado por la noche parecen jóvenes, gritando, moviéndose. Y el domingo por la mañana nomás no se pueden levantar. Y si vienen al tabernáculo están medio dormidos. La cosa es que debemos nosotros de ser fiel en las cosas pequeñas. Y Jesús estaba allí siendo probado. Por 30 años siendo probado. Cuando aquella mujer le dijo, mira, Jesús, ya tenemos días buscándote y no te encontrábamos. Tu padre y yo. Yo veo que Jesús volteó hacia ella y no le dijo, oye, tú estás loca, mujer. Tú no sabes lo que hablas. Has hablado como una mujer fatua. Yo no veo que Jesús hizo esto. Fíjese, veo al contrario. En cierta ocasión, ya lo he mencionado, pero tengo que volver a mencionarlo para la gente que no lo ha captado o que no lo ha oído. Había un cierto hermano que para mí no he encontrado otro igual a este hombre. Tomaba el mensaje del profeta y lo sabía. Tenía una revelación que captaba el mensaje así. Tremendo para levantar el mensaje. Oía las cintas y siempre andaba contento, alegre, porque vivía para el Señor y miraba que Dios había revelado un mensaje tremendo a través de un profeta. Pero en cierta ocasión hizo un equívoco. Y él le dijo a su madre, en su propia cara, le dijo que era una ciega, desnuda y miserable. Entonces, él fue tan atrevido de decirle al profeta, hermano Branham, ¿sabe que yo le dije a mi mamá esto y lo otro y lo otro? Entonces el hermano Branham se volteó y le dijo, mira hijo, te voy a decir una cosa, no vuelvas a decirle así a tu mamá. No importa lo que ella diga, tú la respetas a ella. Entonces yo veo que Jesús, cuando María le dijo, mira, tu padre y yo te andábamos buscando, él solo le dijo, en los negocios de mi padre me conviene estar. No le habló groseramente. Es la primer cosita que nosotros debemos de aprender como hijos de nuestros padres terrenales. No importa si nosotros creemos que ellos están mal. Él es nuestro padre, ella es nuestra madre. No debemos de hablarle de una manera atrevida o mal, groseramente. Mejor callar la boca, irnos para un lado y saber nosotros que si Jesús fue probado para ver si era fiel, nosotros también somos probados. Pero, ¿cómo somos probados? Yo he pensado bastante sobre esa palabra. ¿Cómo es que yo soy probado? Bueno, el profeta en el mensaje dice que la prueba que se nos da es la prueba de la palabra. ¿Y cómo se nos prueba? Entonces, es muy fácil. La Biblia dice, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, cuando llega el momento en que posible llegue el tiempo de deshonrar a nuestros padres, debemos de callar y honrarlos, porque se nos está dando la prueba de la palabra a ver si honramos a nuestros padres. ¿Vio? Si su padre se porta mal, su madre se porta mal, usted llévelo en su corazón. Ore por su padre, ore por su madre, porque esa es la prueba por la cual usted está pasando. Para poder llegar a ser usted coigual con Dios, necesita de ser probado. Jesús, yo veo que pasó por esta prueba 30 años y fue fiel. Entonces, fue bautizado por Juan,
se fue al desierto por 40 días. Y entonces empezó una dura prueba, 3 años de dura prueba. Dice el profeta, Pedro, Juan y Jacobo, ellos miraron a Jesús y vieron que sus ropas eran tan brillantes, tan blancas como el relámpago. Una nube lo cubrió. Y una voz salió de esa nube y dijo, cuando esta nube cubrió al Señor Jesús, en el libro de Lucas, lo estaba leyendo el día de ayer, muestra y habla muy hermosamente, es que Pedro, Juan y Jacobo entraron dentro de esta nube. Y al entrar dentro de esta nube, los cubrió esta nube también a ellos. Y luego una voz dijo, este es mi Hijo amado, a él oís. Era como decir, dice el profeta, yo no tengo más que decir. Lo que él diga, eso será ley y verdad. Fíjense nomás qué tan sencillo es el mensaje. Ustedes que me conocen, que tienen tiempo conmigo, saben que yo he hablado de este verso demasiado, digamos. Posible 1000 veces lo he mencionado. Pero fíjense qué sencillo es el mensaje. Le digo yo en paréntesis a un hermano, anteriormente yo tomaba una cinta del profeta, la oía 4 o 5 veces y luego predicaba de esa cinta. Usted me preguntaba cualquier pregunta de esa cinta y yo le contestaba. Pero ahora ya no hago eso. Ahora tomo una cinta y la oigo 30, 40, 50 veces. Y no me precipito por ir a oír otra cinta. Me quedo en esa cinta. Entiendo lo que dice el profeta. Entiendo el mensaje, aún el título y todo, sé la escritura. Pero allá, en vez en cuando, de repente, como que se me quita un velo. Y empiezo a oír cosas que jamás había oído. Y son cosas pequeñitas. Y veo yo que allí es donde la gente falla en creer que ya entiende cierto mensaje y posible entendió la carne del mensaje, pero la estructura, o sea, los tendones, los nervios, las moléculas que están dentro de esa carne, se le pasaron por alto. Y fijémonos en este verso. Cuando el Señor dijo, este es mi Hijo amado, era como decir, yo, el Padre, ya no tengo nada, ya no tengo más que decir. Lo que Él diga, eso será ley y verdad. Digamos que yo soy ganadero, ¿verdad? O sea, tengo ganado, tengo animales. Me hago multimillonario con este ganado. Posible tengo, digamos, 1000 cabezas de una clase, 10,000 de otra y 100,000 de otra. Bueno, llega el tiempo en que me hago viejo, ya casi no puedo andar, no puedo ni aún pensar. Entonces mi hijo ha probado ser fiel. Entonces yo firmo todo, ¿verdad? Estando vivo. Y digo, ya lo que mi hijo diga, eso se va a hacer. Lo que yo diga ya no. Ya no tengo más que decir, ya me hice anciano, ya me acabé, ya no puedo pensar con mi mente, ya no puedo accionar lo que mi hijo diga. Y aún aquella gente que jamás quería respetar a mi hijo, tendrá que respetarle entonces. Porque si no, él puede darle su cheque, ¿verdad? Y mandarlo para su casa y terminar su trabajo. Yo veo que es lo mismo que sucedió aquí.
Jesús no hablaba ni una sola palabra. No hacía ni una sola cosa, excepto primeramente le fuera mostrado por el Padre. Lo que él oía, eso hablaba. Lo que él veía, eso hacía. ¿Está correcto, hermanos? Conforme a San Juan 5. Pero llegó el tiempo en que dijo el Padre, yo no tengo más que decir. Lo que él diga, eso será ley y verdad. A él oír. Entonces me puedo fijar en otra cosita pequeñita. Bueno, yo me podía ir muy para allá, ¿verdad? Para que me entendieran. Miren, en pleno siglo XX, llegó un hombre llamado William Branham. Y el Señor le decía a él lo que hiciera. Pero llegó el tiempo en que él lo probó y él solamente decía la palabra. No lo que el Padre o Jesús decía, lo que William Branham decía. Pero es que ya era un hijo que podía ser confiado, se le podía confiar. Todo estaba en sus manos. Sabía que no iba a deshacer o a destruir, iba a decir la cosa correcta. Ahora, en este verso me pongo yo a pensar y he llegado a esta conclusión. Si alguien no la cree, pues la pone a un lado. Si acaso alguien no puede entenderlo, pues déjalo a un lado. Pero la pregunta que yo me hago es, digamos que el Señor Jesucristo, a la edad de 15 años, fuese arrestado, le llevaran a la cruz y muriera por nuestros pecados, o moría por el pueblo, crucificado. No me conteste, por favor. La pregunta que yo... Fue bautizado por Juan y luego fue llevado a la cruz inmediatamente, crucificado, morir ahí en la cruz, derramar su sangre. Pregunto yo, ¿nos podía haber redimido? ¿Podía habernos comprado? ¿Nos podía haber sacado del lugar en donde estábamos? Bueno, yo le contestaré la pregunta que yo mismo me hago. Digo, absolutamente no. En primer lugar, la Escritura no puede contradecirse. Y la Biblia dice que el Hijo en nada difiere del siervo, hasta el tiempo señalado por el Padre. Si Jesús muere por los pecados de la humanidad, antes de su tiempo, antes del tiempo señalado, no nos podía haber redimido, porque tenía que ser adoptado, tenía que ser colocado en lugar como si fuese el Padre. ¿Cómo es que Dios podía redimir a la humanidad? ¿Qué ángel o arcángel podría haber redimido al ser humano? Nadie podía haberlo hecho. Aún un hombre, por más hombre y por más bueno que fuese, no podía. Moisés, en él vivió Cristo. Pero aún Moisés no podía haber redimido a nadie. Jeremías, el hombre que se mantenía llorando día y noche por el pecado de la humanidad. Jeremías, al morir, no podía haber redimido. La Biblia dice que desde Abel hasta Zacarías persiguieron, maltrataron y mataron a los profetas. Pero aún aunque los mataron, los crucificaron, los torturaron, ninguno podía haber redimido. Porque la única manera que un ser humano podía redimir a otro ser humano era que ese ser humano fuese adoptado.
Y Jesús, después de 30 años, aunque nació de una virgen por concepción del Espíritu Santo, y aunque vino sin mancha y sin arruga, pero no podía habernos redimido hasta que no llegó el tiempo que el Padre había señalado y que el Padre dijo: este es mi Hijo amado. Ya no tengo más que decir sobre el asunto. Lo que Él diga, eso será ley y verdad. Qué tremendo y qué pequeño el pensamiento, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo que ha redimido Dios, pues? ¿Qué es lo que vino a redimir? Vino a redimir al hombre que había caído. Vamos a ver por unos momentos Génesis 1:27. ¿Quién es el hombre a quien Dios bajó para redimirlo? No solamente se hizo hombre. Dice la Biblia que siendo en la forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Antes se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Fue obediente. Dios, si no hubiese sido obediente, nunca nos pudiera haber redimido. Amén, hermanos. Génesis 1:27. Y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y díjole Dios: fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En otras palabras, dice la Biblia que los crió, y cuando los crió, varón y hembra los crió. Y luego le dijo: ustedes van a juzgar o sojuzgar, y van a ser los señores. Cuando él vio al hombre y a la mujer, les dijo a los dos: ustedes van a ser los señores. Ahora yo pregunto una pregunta. ¿Un señor qué es? ¿Un siervo o uno que manda? A ver, no digo muy bien. Bueno, entonces les dijo: ustedes son mayordomos, son jefes, son señores. Pero leímos la escritura de que un hijo en nada difiere del siervo. Yo no sé ustedes, pero yo creo que todo aquel hijo que tiene revelación, él no quiere quedarse como siervo siendo hijo, él quiere llegar a ser señor. ¿No es así, hermano? Entonces el Señor le dijo: mira, ustedes van a mandar. Cuando andaba ahí por el paraíso la primera mujer, ahí iba la jefa. Amén. Pasaba por ahí el primer hombre, ahí iba el jefe. Pero ya sabemos que cayeron, ¿verdad? Ambos eran coiguales. No era más Adán que ella, ni la mujer era más que él. Eran ambos coiguales. Vamos a ver qué es lo que sucedió y perdieron la coigualdad. Génesis 3:16. A ver qué es lo que le dijo Dios a la mujer. Y todo esto necesitamos de aprender. Yo no sé cuántas de ustedes van a estar en el rapto, ¿verdad? Porque yo no soy Dios. Pero una cosa dice, que todas aquellas mujeres que sean parte de la resurrección van a ser señoras. O sea,
gobernadoras. Suena un poco raro, ¿verdad? ¿O ustedes piensan que vamos a ser redimidos y la mujer todavía va a estar allí abajito? Fíjese. Esto es lo que era el hombre y la mujer. Pero vamos a ver 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. En otras palabras, él será tu jefe, él será tu señor. Qué raro, ¿verdad? Que ambos hicieron mal. ¿O no es así? Ambos, el hombre y la mujer, hicieron mal, y nomás a la mujer la bajó del nivel de donde estaba. Y le dijo: mira, mujer, en otras palabras, mujer, tú eras coigual con tu marido, pero ahora te bajas un escalón más para abajito, y él va a ser tu jefe. Y la prueba que tú vas a recibir es la prueba de la palabra. A ver si vas a llegar a ser adoptada. Y la única manera que una mujer puede ser adoptada, ahora si yo estoy equivocado, me gritas lo que quiera, es que esa mujer sea obediente a su marido. A ver, digamos que yo soy la mujer, ¿verdad? Lo vamos a cambiar. Yo soy la mujer. El hermano es el hombre, ¿verdad? Dígame algo, hermano Uriel. Dígame lo que quiera. Mándeme algo. Haz tortillas, haz frijoles o algo. No hago tortillas. Oh, mi Cristo lindo, cómo te amo. Ayúdame a llevar la cruz. Dime otra cosa. Frijoles. Hazlo tú, ¿qué piensas que soy yo? Oh, Cristo, cómo te amo. Qué pesada es esta cruz. Este marido mío me pide frijoles y tortillas todos los días. ¿Usted piensa que voy a ser adoptado? ¿Verdad que no? ¡Nunca! Es lo que pasa con muchos de nosotros. Queremos ser adoptados y no sabemos cómo quedarnos en nuestro lugar. Cuando vino la caída, lo primero que Dios hizo, miró a la mujer directamente en los ojos. ¿Usted sabe cómo es cuando alguien tiene algo que esconder? Lo primero que hace, empieza a rodar sus ojos. Pero el Señor le dijo: mírame. Te voy a decir la cosa. De aquí en adelante, tú ya no vas a tener mando. La cruz que tú debes llevar es que te vas a quedar ahí bajo la sombra del abrigo de tu marido, y él va a ser tu señor. Dijo la mujer: qué bárbaro. Perdí todo mi señorío que tenía. Pero ni modo. ¿Y por qué perdió esto? Vamos a ver por qué lo perdió. Génesis 3. Dice así: empero la serpiente era astuta. Génesis 3. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Qué tremendo, ¿verdad? Esta serpiente era tan astuta que sabía el vocabulario del humano. Y podía hablar con la mujer. Y la primera cosa que le hizo a la mujer, le hizo una pregunta. No hay mejor manera de llamar la atención que hacer una interrogación. Y la mujer, luego la máquina mental le empezó a trabajar. Y la mujer respondió a la serpiente, perdónenme: del fruto de los árboles del huerto comemos. Qué tremendo, ¿verdad? Han encontrado en 1980 que no fue manzano,
que fue otro fruto que comió. Pero yo veo que la Biblia dice que comían del fruto de los árboles del huerto. Comemos, dice la Biblia. Comían pera, manzanas, cualquier fruto. Pero había un fruto que no podían comer. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día en que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Qué tremendo, ¿verdad? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos. Le pregunto yo a mi audiencia que está aquí presente, en el verso 6, ¿quién fue el que vio que el árbol era bueno para comer? ¿Quién? A ver, lo voy a volver a leer, Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Quién vio que el árbol era bueno? La mujer. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Punto, coma. Y luego cuando ella comió, ella dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y cuando hicieron esto, fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos. Y se hicieron delantales para cubrirse, ¿verdad? Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En otras palabras, yo puedo ver que estaban cubiertos tanto el hombre como la mujer. Ellos tenían una ropa. Y esta ropa que ellos tenían, se miraba el uno al otro y se miraban vestidos. No se miraban desnudos. Pero entonces cuando ellos pecaron o hicieron lo malo, entonces sus ojos fueron abiertos y se vio el uno al otro y se vieron que estaban desnudos. Al verse que estaban desnudos, se hicieron delantales. Tomaron hoja de higuera y se cubrieron. Y dijo el hombre, ya se arregló todo. Dijo la mujer, gracias a Dios que nos dio sabiduría y ya no hicimos nuestra cobertura. Pero algo pasó por ahí. Vamos a ver el verso 9. Y la pregunta que quiero yo sacar aquí a flote, es una blasfemia que mucha gente indocta hace cuando oye la doctrina de la simiente de la serpiente y saben ellos que fue el hermano Branham el que sacó a flote o a luz esta revelación, se burlan y dicen, pues si la mujer comió y luego comió el hombre, entonces lo que el hombre hizo fue un acto afeminado. Y la gente se burla y se ríe todos, y lo hacen como una charla, como una burla, y se van todos, pues sí, a que branhamistas creen que Adán era un afeminado. Pero yo quiero que ustedes se fijen en lo que la Biblia dice. Cuando se paseó la voz de Dios a través del jardín, y en cuanto oyeron la voz, Adán miró a su mujer y ya no le vio el delantal. La mujer lo vio a él y dijo, pues ¿qué pasó? Dijo, nos hicimos unos delantales tremendos y ahora estamos desnudos. Porque cuando viene la voz de Dios, desnuda
cualquier ropaje que no sea propio. El verso 9, a ver si es cierto, o a ver si le agrego a la Biblia. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. ¿Vio? No había delantal allá. Miró a la mujer, no delantal. La mujer lo vio a él y no se vio él, no se miró delantal. Dijo, Señor, está tremendo, ahí viene Dios. Hay que esconderme. Y es lo que muchos tratan de hacer. Hay que esconderme. De Dios no nos podemos esconder. Y luego le dice a Dios, muy bien, quiero saber una cosa. Ya que tú reconoces que estás desnudo y te veo desnudo, te quiero dar la prueba de la palabra. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿La mujer o la serpiente? Porque dicen que si fue acto sexual, que entonces Adán cometió un acto afeminado. Quiero que se fije. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Ah? No fue la serpiente la que le enseñó al hombre. Al contrario. ¿Usted cree que si un hombre usurpa a su mujer, usted cree que ese hombre lo va a esperar a usted en la casa de esa mujer? Bienvenido, te acabo de ganar con tu mujer. ¿Usted cree? Va a correr. Ya no había ahí serpiente. La serpiente ya no estaba allí cuando llegó la mujer con el hombre. Y entonces cuando Dios le pregunta, quiero saber una cosa, a ti te pregunto, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Pues la mujer que me diste. Y ahí es donde se agarran muchos hombres. Fue el único hombre. Y el Señor Jesucristo fue el postrer Adán, a quien Dios le dio la mujer. Amén, hermanos. ¿Quién te dio tu mujer a ti? Pues tú la buscaste, ¿verdad? Mi mujer, ¿quién me la dio? Pues yo la busqué. El único hombre que Dios le dio a la mujer fue a Adán. Porque yo tuve la oportunidad de ver a las negritas, a las blancas, a las chinas, a todas razas, y dice, no, me voy a escoger a esta chaparrita. Y luego cuando ya no hay a la puerta, lo que me diste Dios. No, él no me la dio, yo la busqué. El único que sí no tenía ninguna otra excusa era Adán. Pues tú me la diste. Muy bien. Le digo, Dios, has hecho una buena obra de redentor. Tú estás probando lo que hay en mí. Porque si no fuera por ti, la mujer estuviera perdida. Tú la redimiste. La amaste tanto que estuviste dispuesto a obedecer a tu mujer. Pero ella fue la que te enseñó que estaba desnudo. Ajá. Muy bien, dijo, ahora hay que seguir la interrogación, ¿verdad? Porque un buen detective no termina hasta que no interroga todos los aspectos. Es lo que nos pasa a muchos pastores. Viene el hermano fulano y nos dice, ¿sabe qué, hermano Bernabé? Que me agarré de las greñas con el hermano fulano. Ajá, con tu más, nomás lo agarro, le voy a dar una paliza. Un buen detective se cae la boca hasta que no investiga todos los aspectos. Porque a lo mejor fue el otro el que le dio la paliza a este. Y no sabes hasta que no los oyes a ambos y luego le dices, ahora, ¿están dispuestos a encararse el uno al otro? No, mejor hay que dejar todo por la paz. Por la paz, es que hay gato encerrado ahí. Porque un hombre que dice la verdad no tiene miedo a encarar al otro.
Y como el detective de detectives es Dios, ajá, dijo, ya encontré la raíz del mal, dijo. Esta mujer le dio de comer al hombre. Ahora le voy a preguntar a ella, a ver, ¿quién le dio de comer a ella? Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. ¿Vio? La serpiente y la mujer, y luego la mujer y el hombre. ¿Es correcto, hermanos? No hay ahí acto afeminado. Absolutamente no. Al contrario, muestra que la mujer y la serpiente se fueron a bailar, aprendió ella cómo bailar, y luego vino y le enseñó al hombre cómo bailar. En parábolas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver Génesis 3:20. Estamos hablando sobre disciplina en el hogar, ¿eh? Siendo que ya Dios le había dicho al hombre, mira, a ti te voy a hacer jefe. Conforme yo veo la Biblia, cuando llamaron a todas las aves y a los peces marítimos, a los animales marítimos, las aves, las bestias del campo, estaba el hombre y la mujer parados juntos. Tú eres perro, tú eres gato, tú eres cabra, tú eres conejo, ¿verdad? Tú eres ratón, tú eres esto y lo otro. Estaban ambos juntos cuando todo animal fue nombrado, excepto un hombre. Y aquí fue cuando se le cambió el nombre a la mujer. Verso 20. Y llamó el hombre el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Está correcto? Dando a entender que Eva era madre de Caín y de Abel. Y como tú eres madre de todos los vivientes, de todos los que van a vivir sobre la tierra, entonces te voy a cambiar tu nombre y te voy a poner por nombre Eva. Allí fue cuando la mujer ya había perdido la coigualdad con el hombre. A ver, ¿cómo se llamaba anteriormente? Y quiero volver a aclarar una cosita pequeña, y especialmente dirigida a mi pueblo latino. Porque ya lo he dicho varias veces, y dice, no esas costumbres de Estados Unidos, es bíblico. Vamos a ver qué es lo que es bíblico. Abra su Biblia a Génesis 5. Dice así la Biblia, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que crió Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió, ¿verdad? Crió varón y hembra. ¿Está correcto, hermanos? Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán o Adán. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaba él? ¿Cómo se llamaba ella? Muy bien. Ahora fíjese, la primera cosa que una mujer, mayormente cuando está en el mensaje, la primera cosa que ella hace cuando se casa, toma el nombre de su marido. Cuando no lo toma, entonces quiere decir que ella va a tomar el lugar de la otra, o sea, de Eva. En México se acostumbra mucho esto. Le pregunto yo, ¿cómo se llama usted, hermana Olga? Yo me llamo Olga Huerta. La conozco por 20 años y nunca sé qué es Olga Borunda. ¿Sabe usted lo que me está diciendo ella? Que no ha sido restaurada por el mensaje de la hora. Porque la primer mujer se llamaba igual que su marido. Adán, cuando se le hablaba a él, Adán, era ella, ahí estaba a su lado. Pero cuando ya hubo división, porque hubo división, usted vea que fue un pacto distinto el que uno llevaba y el otro. Eva, porque tú eres madre de todos los seres vivientes, y tú vas a tener la prueba de la palabra, y te vas a llamar Eva, y vas a estar sujeta a tu marido, él va a ser tu jefe.
Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Que vamos a estar así todo el tiempo? No. Si somos adoptados, va a llegar el día que el nombre de nosotros se va a llamar Señor Jesucristo, dice el profeta. La señorita Jesús. ¿Cómo es que podemos ser esposa de Él si no tomamos el mismo nombre que Él tenía? Vamos a ver ya un par de versos más. Génesis 3:21. Génesis 3:21. Ustedes saben que cuando creo una cosa, no puedo menos más que decirle lo que yo veo dentro de la palabra. Una mujer, en cuanto se casa, si en verdad va a obedecer a su marido, su nombre se debe de llamar como se llama su marido. Génesis 3:21. Y ahí voy a terminar. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Qué tremendo, ¿verdad? Ya estaban vestidos y Dios tuvo que tomar túnica de pieles, o sea, tomar el cuero de un animal, de un carnero, y vestir a Adán y a Eva. Lo que yo puedo ver es que para poder vestirlos tuvo que haber derramamiento de sangre. Entonces la vestidura que ellos llevaban era una vestidura ensangrentada. Yo veo después a través del Viejo Testamento que cuando un hombre cometía un pecado, él traía un animal para ofrecerlo. Cuando lo traía, lo primero que hacía era que él ponía sus manos sobre aquel animal para identificarse con el sacrificio. Sus manos estaban ensangrentadas, su ropa ensangrentada, dando a entender que se había identificado con el sacrificio que habían ofrecido en favor de él para quitar o borrar el pecado. Cuando yo veo que Dios puso este vestido en Adán y Eva, yo veo que había sangre. Yo veo que estaba lleno de sangre. Yo veo que cuando se miraba el hombre y la mujer, era una vestidura ensangrentada. Usted dice, hermano Bernabé, ¿será posible? Bueno, yo veo más allá. Yo veo que la Biblia dice que había un hombre que venía y era poderoso este hombre, era un conquistador, era uno que había ganado la batalla. Y sus vestimentas, su vestidura, su ropa, y la Biblia que estaba teñida en sangre, llena de sangre. Yo veo que lo que sangró fue la palabra. Entonces esa palabra sangró. Ya no es una vestidura exterior como esta, pero es una vestidura de la palabra. Yo veo que para poder obedecer la palabra se necesita sufrir. Yo veo que es la palabra viviente, vivida a través de nuestras vidas. Yo veo que cada vez que nosotros tenemos que obedecer lo que está escrito, nos duele. Aún hablan mal de nosotros y dicen tantas cosas. Están crucificando esa palabra de nuevo. Esta palabra es una palabra sangrante. Pero es lo que nos está cubriendo. Yo veo al pueblo del Señor cubierto de sangre, teñido en sangre, vestido en sangre. Usted dice, no puede ser posible. Entonces, ¿por qué será que cuando mi profeta estaba en el cañón Sabino y cayó en su mano una espada aguda, preciosa, y luego cuando se le dijo que era la espada del rey, dice que tronó a través del cañón, se le dijo es la espada del rey? ¿Por qué es que el profeta no dijo deseo ir a Inglaterra o deseo ir a Japón a predicar la palabra? ¿Por qué es que no dijo algo semejante? Sino al contrario, lo único que pudo exclamar
Digo que traigan sus santas vestiduras. Y esas vestiduras, digo, es la palabra. En otra palabra, que traigan la palabra, que sea hecha la voluntad de la palabra. Porque eso es lo que nos viste. Es muy fácil decir que somos creyentes en el mensaje. Es muy fácil decir que somos cristianos. Pero recibir la palabra, obedecer la palabra, no es una palabra limpia allí, es una palabra sangrante. Una palabra roja, porque esa palabra tiene que vivir a través de nosotros. Esa palabra, estando en un libro, es una palabra muerta. Y la única manera que la palabra puede vivir es a través de nosotros que somos hijos de Dios. Y luego cuando Dios ve rojo, y el profeta dice, lo rojo con lo rojo produce blanco. De que el hombre y la mujer estuvieron dispuestos a obedecer la palabra, que se vistieron de la palabra, que sufrieron por la palabra, que fueron perseguidos por la palabra, que se burlaron de ellos por la palabra. Usted dice, qué hermano tan tonto, no sabe que nos burlamos de él. No se preocupe, no somos los primeros que se burlan de nosotros. Se burlaron de Noé, se burlaron de Moisés, se burlaron de Jesús, se burlaron de William Branham y se burlan de nosotros, pero no importa. Estamos dispuestos a llevar el reproche de esa palabra, porque es una palabra sangrante y no puede vivir excepto a través de nosotros. Pero cuando ya todo termine, dice la Biblia que ya la ropa ya no se ve roja, se ve blanca. Y entonces es cuando viene la adopción. Cuando viene la adopción, Dios dice, ya no es yo en el asunto, ya no soy yo, ahora es Joel. Lo que Joel diga. ¡Qué tremendo! No puede haber adopción si no está Dios dispuesto a decir, no lo que yo diga, lo que Joel diga. El nombre nuestro tiene que estar igual en el cheque como el nombre de Dios. Corazón, dice el profeta, no es nada más que la vida detrás del nombre. Yo siempre me preguntaba, ¿cuál vida? Y veo a unos varones curiosos que vieron que los demonios eran echados afuera y dijeron, en el nombre de Jesús, de quien predica Pablo, te reprendemos. Dijeron el nombre y aún dijeron el nombre del mensajero. Y contestaron los diablos, a Jesús conocemos y a Pablo conocemos, mas ¿quién son ustedes? Ahora grita el hombre, en el nombre de Jesús, quien predicó William Branham. Dicen los demonios, conocemos a Jesús. ¿Y quién es William Branham? Mas ¿quién eres tú? Es la vida detrás del nombre. Es la vida, es la palabra de Dios viviendo a través de nosotros. Lo que tiembla el enemigo empieza a humillarse porque el nombre que se usa es el nombre que es sobre todo nombre, pero usado por el Hijo de Dios, que ha sido probado y sido hallado fiel. Se necesita la disciplina en el hogar. Es la cosa que no queremos, la disciplina en el hogar. Pero con la disciplina se forma el carácter, se forman los hijos a ser obedientes, a ser sujetos, a ser humildes y confiar solo en lo que el Padre diga. Oremos. Querido Padre Celestial, Señor, estamos agradecidos por estos momentos que tú nos has concedido. Señor, al ver yo la sencillez de tu palabra, Señor, al ver cómo es que Jesús nació de una virgen, cómo es que creció y fue probado por 30 años, pero aún así todavía Él no podía redimirme. Si no hubiese sido adoptado un hijo tuyo,
entonces podía, después de la adopción, ser presentado como el sacrificio supremo. Él tenía que esperar. Señor, él tuvo la paciencia para esperar. Cuando ya recibió la adopción, entonces rindió todo a tus pies. Ahora entiendo qué poder tenía. Señor, y con todo poder, todavía así, tú dispuesto de ir a la cruz. Señor, después de la adopción, ya no era lo que tú decías, era lo que Él decía. Señor, y no solo eso, Señor, mas veo a otro hombre en este siglo XX que le sucedió lo mismo. Con razón, Señor, entre más caminó contigo, vivió más humilde. Con razón le requeriste tú más humildad, más sinceridad. Señor, porque cuando el control está en nuestras manos, debemos de saber cómo usar ese mando. Señor, yo presento a esta gente que me escucha en esta mañana. Señor, posible, es muy sencillo el mensaje que le he presentado. Y ellos pierdan, Señor, el interés. Pero yo solo hago lo que tú me dices. Señor, yo estoy seguro de dónde estoy parado. Pero te ruego por los que me escuchan, por mis hermanos. Abre sus ojos, Señor, a entender que debe de haber una sujeción antes de que pueda haber un mando. Todos queremos mandar, todos queremos ordenar, pero no puede ser así, Señor, sino primeramente hay obediencia. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a honrar a nuestros padres terrenales. Ayúdanos a reverenciar a aquellos que nos han dado la palabra. Señor, a respetar a tus siervos. Ayúdanos, oh Padre, ese es el lloro de mi corazón. Ayúdanos a ser simples, sencillos, obedientes. Estamos en tus manos. Si hay una persona que no se ha entregado a ti, te la presento en tus manos. Tómala, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.